Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Hoy vamos a presentarles un tradicional bar de campo, Boliche Pérez, ubicado en Monje, departamento San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Nos vamos a meter en la historia de este mítico lugar, a escasos metros del río Coronda, en nuestra provincia santafesina. Y también vamos a hablar de la región productiva del departamento San Jerónimo. Quédese con nosotros en instantes el Solo Campo de hoy. Ubicado a unos kilómetros antes del ingreso a Monje, sobre el antiguo Camino Real, el lugar se conserva tal cual como fue edificado en 1860. Fue adquirido en 1924 por los Pérez, familia que lleva más de 90 años al frente del emprendimiento. De generación en generación fue resguardando las distintas etapas que marcaron a fuego la historia argentina. Boliche Pérez, y en Solo Campo nos recibe Héctor Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto de que hayan llegado. Y mira, ellos, como te dije, la tercera generación. Mi abuelo compra en 1924, así que ya tenemos 92 años los Pérez, más 60 y pico de antes. Así que son 150. Ese algo, no sé si son 2, son 5, son más o menos, ¿viste? Esa es con toda su estructura original, no ha sido modificado en nada, y se mantiene. Se mantiene. Será lo que está en marcha, será por eso, porque si no, ya cuando queda un tapera enseguida lo deteriora, ¿viste? Exactamente. Esto, lógico, uno ha hecho algunos arreglos o algunos, digamos, refuerzos para mantener la estructura, ¿viste? Porque para comer una estructura no es grande, pero no muy chica tampoco, ¿viste? ¿Y esto cuando inició tenía una actividad similar o era más pulpería que ahora? Y quizás era más pulpería. Yo ahora me dedico más al almacén, ¿viste? Dentro de lo que es, porque quedé acá y ahora tengo que seguir, ¿viste? No queda otra. ¿Vive mucha gente? Aquí estamos a menos de 10 kilómetros de lo que es Monje o Barrancas, pero sí, ¿vive mucha gente aquí en el campo? No tanto. No, a lo que era años atrás, no. A lo que era, qué sé yo, 30, 40 años atrás, no, nada que ver. Porque aparte de eso era una zona tambera, ¿viste? Y eso quedó todo, todo abandonado, todo. Y ganó la soja. Ganó la soja. Aquí se conserva un verdadero mojón de la época fundacional de las primeras colonias agrícolas de la provincia. El Boliche Pérez, una vieja pulpería de mediados del siglo XIX, que para los visitantes de la región es una parada obligada de goza y disfrute, la que, sin lugar a dudas, rememora aquellos días de campo, sol y tragos. ¿Cuál fue el año de la época de oro de esta zona? Época de oro en el sentido que había mucha gente y que venía mucha gente aquí también. Era mujer cuando la época que estaba mi padre, ¿viste? Qué sé yo, 40 y pico, 50 años atrás, ¿viste? Que aparte acá existía un club, así que había torneos de fútbol, bailes, ¿viste? Era una actividad continua, todo, diariamente, ¿viste? Y que no, con más razón los domingos. Inclusive yo, ¿viste? Los domingos también se trabaja bien. Después tuve unas series de trompiezos que vos sabés. Y con respecto a la inseguridad, ¿no? Exactamente. Entonces fue cambiando y ya ahí levanté el pie del acelerador y ya no es lo mismo. No es lo mismo. Héctor, estamos... Desgraciadamente. Estamos en la zona rural y hace muchos años mucha gente vivía acá. Hoy de todas formas también tenés gente que viene a conocer el lugar, gente que está de paso. Estamos muy cerca del balneario de Monje, que en el verano es muy visitado, y la gente por ahí antes de volver a su casa pasa a tomar algo, una ¿no? Pasadita, sí. Quedó un lugar tradicional en la zona, ¿viste? Y la gente de acá de la zona, que por ahí tiene una visita, un familiar o lo que sea,
te vamos a llevar a conocer el boliche. Exactamente. ¿Viste? Y se llega. Sí, sí. Pero con cosas que parecen increíbles no tenerla. Por ejemplo, luz eléctrica, un camino en condiciones, porque, bueno, llovió ayer y, bueno, tuvimos alguna dificultad. Pero claro, ¿sabés qué pasa? Que ahora ha llovido mucho. Si no, Severini, el presidente comunal, los tenían bastante bien en condiciones. Pero claro, empezaron a llover Y se mueve. y se deterioran los caminos, por más que no le dan tiempo tampoco a poder recuperarlos, ¿no es cierto? Entonces, claro, lluvia tras lluvia van haciendo sus canales, ¿viste? Entonces, claro, por ahí hay pedacitos que no se puede transitar muy fácil, ¿viste? Héctor, lugares como estos, las antiguas pulperías, los boliches de campo, así autóctonos, sin modificar la estructura, quedan muy pocos en todo el país, ¿no? ¿Tenés algún registro de que hay contados? Aparentemente, lo que me han comentado, habría 3 en el país. Otro en la provincia de Buenos Aires y el otro en La Pampa. La provincia de La Pampa. Y ese es el dato que tengo así medio superficial, ¿viste? Tiene historia este lugar porque tiene más de 100 años y porque estamos en un camino que, bueno, en la época de la conquista y las luchas internas era muy transitado por muchos de los próceres que hoy están en todos los libros. Por eso se lo llama el Camino Real, ¿viste? Pero, que después pasó a ser un camino secundario cuando la ruta 11, exacto. Sí, sí. No hay fotos, no hay testimonios, pero dicen que algunos de los libertadores o de los próceres, San Martín o Belgrano, han estado acá también. Quizás hubieran pasado, claro, porque calcula de 1860, inclusive supieron decir que también Urquiza, cuando desembarcó acá en Puerto Aragón, dice, cruzó por acá, que iba, no sé si a enfrentar a Rosas, yo creo, algo así. Esos son los comentarios de ahí. Yo no me acuerdo. Y es difícil armar un negocio hoy en un lugar con mucha historia, pero que, bueno, si no se mantiene con trabajo y con la venta y la facturación, esto, bueno, no hay ningún subsidio, no hay ningún apoyo, nada, esto hay que laburar, ¿no? Todo es a fuerza de pulmón. Exacto. Sí. Pero bueno, si se le encuentra la vuelta como para poder mantenerse. Ya acostumbré. Ya tengo varios años encima, ¿viste? Así que la voy peleando con todas estas vicisitudes que hemos tenido. El problema económico aparecen acá, ¿viste? Sí. Los problemas que hay económicos en el país, antes o después, pero llegan. No es que uno esté fuera de ese problema. Llega. ¿La clientela es gente grande? ¿Vienen los chicos también? Vienen los chicos también, sí. Viene todo tipo. La familia, primero y principal, que siempre se cuidó de eso. Ya sea de mi abuelo, mi padre, siempre se cuidó que fuera un lugar familiar. Anécdotas, miles. Sí. Hay historia de todo tipo. Y personajes, algunos vemos en la foto, con algunos artistas. Sí, han venido, sí. Entre ellos León Gieco, Quique Pessoa, por nombrarte algunos, ¿viste? Después de canales de televisión, Canal 3, Canal 5, Canal 13, el Diario La Capital, Diario Litoral también me hicieron notas, ¿viste? Eso también influyó, ¿no es cierto?, que mucha gente viniera a conocer este lugar. ¿Qué necesita el lugar, qué necesitas vos, Héctor, y el lugar para crecer o mantenerse? La luz, un mejor camino, ¿cuáles serían las prioridades? Eso sería una de las prioridades, la luz eléctrica. Pero estamos cerca y no estamos lejos tampoco. Está más o menos 2 kilómetros de acá la luz, pero económicamente es inviable desde la facturación del negocio traer... No, es imposible. No, así se facturará bien, porque es costosísimo el tendido de esos 2 kilómetros. Y en cuanto a los caminos, los mantienen. Se lo mantienen bien. Hacemos una pausa en Solo Campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Continuamos aquí en Monje, provincia de Santa Fe, en la zona rural, en las instalaciones de Boliche Pérez, lo que era Casa Pérez, un establecimiento de más de 100 años. Y en este caso
hemos convocado a un ingeniero agrónomo, nativo de Monje, José Luis Barrinat, con quien hemos hablado varias veces por su función en la cooperativa de esta localidad, para que nos cuente, José, más allá de datos de la historia, dónde estamos productivamente, es decir, hacer una radiografía de la producción que tiene este lugar. José, bueno, gracias por aceptar la invitación. Más allá de que es un placer estar aquí en el campo, tomando algo con alguna picada, pero bueno, de hablar un poco del trabajo de todos los días. Bienvenido a Solo Campo. Bueno, gracias, Gastón, no, para mí es un honor, la verdad que sí, esto es hermoso este lugar, yo te diría que hasta turísticamente acá en Monje es muy conocido este establecimiento y se acerca mucha gente, inclusive los fines de semana, o sea que acá hay mucha actividad y lo que más hay obviamente es historia, ¿no? Sí, lo que vos me preguntabas, aquí Monje actualmente, digamos, te voy a hablar de la parte que yo más sé, porque he trabajado desde que me recibí acá, por suerte, en la zona, como ingeniero, así que conozco bastante la producción, y nosotros actualmente, digamos, tanto Monje como los distritos vecinos, la actividad principal es la agricultura, y dentro de la agricultura, digamos, la estrella o la superficie más grande se hace con soja. Y las rotaciones que se pueden hacer son con trigo, maíz y por ahí algo de sorgo. Esos son los cultivos típicos de la zona. Hay algo de ganadería, acá nosotros estamos muy cerca, inclusive aquí tenemos este camino, se llama el Camino Real, que antiguamente, digamos, esto es como si fuera la Ruta 11 en su época, digamos, en la historia, era el camino principal que unía todos estos poblados. Esto está muy cerca del río Coronda, y acá la gente trabaja también con hacienda, en la época que se puede, que no, digamos que el río está abajo, pone la hacienda pastaje, o sea, principalmente invernada, se hace carne, producción de carne, bovina, y en las épocas, digamos, donde o crece mucho el río, o en invierno cuando no hay pasto, se trae para arriba a los establecimientos, y se puede poner en pasturas o también con suplementación de grano. Eso también es una actividad que se viene haciendo hace años, con las típicas, digamos, subidas y bajadas de acuerdo a cómo es la actividad, a los precios, ¿no es cierto? Pero es algo que se mantiene. En esta zona, para el otro lado del Camino Real, o sea, para el oeste, era una zona en algún momento muy tambera. Acá sobre la Ruta 11, si la gente que ande por acá se puede dar cuenta, todavía hay viejos edificios se les llamaba en esa época cremería, que eran, digamos, los establecimientos donde se acopiaba la leche de todos los tambos que había acá, que eran pequeños tambos, pero que en conjunto era una zona bastante importante en cuanto a producción de leche, ¿no? Ahí obviamente se hacía la primera elaboración de principalmente quesos, dulces, y era una actividad importante. El Camino Real, donde se levanta el mítico Boliche Pérez, fue utilizado en otros tiempos por próceres de nuestro país, entre los que se puede destacar el libertador José de San Martín, el brigadier Estanislao López, quien poseía una estancia sobre el referido sendero. También se dice que fue usado por Ambrosio Alzugaray, obispo español radicado en Córdoba, que tras la declaración de la independencia argentina se ocultó unos días en una estancia de la zona antes de huir a Uruguay. El referido camino se iniciaba en la provincia de Buenos Aires y atravesaba todo el país hasta llegar a Perú. En esa época yo me recuerdo, tengo uno de mis abuelos que trabajó en una arrocera acá en la zona, porque la zona también del río, acá del río Coronda, toda la margen del río, había instaladas muchas arroceras, y el arroz era un cultivo, digamos, típico de la zona. Todavía se pueden ver, cuando uno recorre los campos, los antiguos, digamos, canales o taipas también que se les llamaba, que eran los montículos de tierra, digamos, que se nivelaban para que el arroz estuviera, digamos, bajo el agua, y eso estuvo muchos años y era una actividad muy importante.
aquí después seguramente Pérez hasta sabe más que yo, porque tiene más años y está más cerca de esa zona. Yo lo sé un poco por digamos, lo que me contaba mi abuelo, pero una actividad muy importante. Inclusive esas arroceras en su momento no solamente cultivaban el arroz, sino que también lo procesaban y terminaban, digamos, directamente preparado para la venta. Así que, y ocupaban una superficie muy grande. Así que mirá que si se ha transformado en realidad de haber arroz y tambo, ahora, bueno, la reina es la soja. Ahora, bueno, estamos en otra etapa del país aparentemente, han cambiado cosas, sobre todo en nuestro sector. Más allá de lo político, hoy los números dan con estas primeras medidas que ha tomado este gobierno, para que el trigo vuelva a la zona, para que el maíz vuelva a la zona. Eso nos alegra y nos pone contentos porque, bueno, nosotros creemos que va a ser un beneficio para el productor y para la zona, ¿no? Porque eso está probado, ya científicamente se sabe que la rotación, digamos, tiene un montón de beneficios y principalmente cuidar el principal capital del productor, que es el suelo, ¿no? Quédese en Canal Rural Satelital. En instantes volvemos con más Solo Campo. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, en estos momentos de nuestra historia que compartimos junto al profesor e historiador Ricardo González, que nos acompaña cada tanto en nuestro programa, a quien le agradecemos como siempre, Ricardo, la gentileza. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes. Ricardo, hace un tiempo emitimos un programa que nos gustó hacer para salir un poco de la producción agropecuaria, de las tecnologías, de la maquinaria agrícola, que fue meternos en la historia de Boliche Pérez. Un lugar que tiene más de 150 años, que se mantiene tal cual fue creado, que está atendido por sus dueños, que está entre Monjes y Barrancas en el departamento de San Jerónimo, muy cerca de Puerto Gaboto, de donde estamos haciendo esta nota. Y ese lugar, más allá de conocer las características y la tradición, está en un lugar muy importante en la historia, ¿no? El tradicional Camino Real, el camino que había en esos momentos, hablamos de 200 y pico de años atrás. Contanos un poco. Bueno, la verdad que sí, el Boliche Pérez justamente está en el distrito Monje, hoy del departamento San Jerónimo. Un dato interesante que tiene que ver es que nace a partir de la necesidad de ser posta o ser lugar de alto, de paro y de paso, ¿no?, de los correos, fundamentalmente. El Camino Real, pensemos que viene de la época colonial, cuando en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Una de las primeras cuestiones del virrey, imagínate que el Virreinato del Río de la Plata tenía la ciudad capital en Buenos Aires, pero llegaba hasta Potosí. Entonces el virrey necesitaba de alguna manera establecer comunicaciones entre las poblaciones para que no quedaran distanciadas. Entonces, en primera instancia, hasta 1776, los ríos habían sido los lugares privilegiados, por decirlo así, ¿no? Pero ya no alcanzaba con esto, ya no alcanzaba. Entonces, ¿por qué? Porque pensemos que cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, la idea ya no es de los Austrias, sino que de los Borbones. Hay un cambio de mentalidad política en España y los Borbones lo que plantean es una lógica comercial, fundamentalmente, y militar. Porque pensemos que estaban los portugueses que también querían avanzar sobre acá. Entonces teníamos que tener aceitaditas las comunicaciones para expandir el comercio y para defenderlo en caso de que los portugueses quisieran tomar territorios del virreinato. Entonces, en esa lógica es que se traza el Camino Real. Camino Real que va a pasar justamente por Cruza del Carcarañá, acá había dos postas, una sobre acá en Puerto Gaboto, una sobre donde está actualmente el cementerio y otra aproximadamente a 400 metros acá. Siguiendo, ¿qué lógica? La lógica del río. Porque no nos podíamos ir muy adentro con el camino porque era tierra de nadie. Entonces, donde estaban las poblaciones, por ahí trataban de pasar el Camino Real o por las afueras de las poblaciones, pero sí siempre referenciando algún lugar para que la gente pudiera parar o defenderse o guarecerse. Pensemos que había malones y había bandidos que aprovechaban para saltar en el camino. Entonces,
que las guardias fronterizas eran escasas, que las milicias eran escasas, entonces bueno, se iba en caravana tratando de ir, como digo yo, mojoneando, es decir, poniendo mojones a ver dónde podemos, a cada tantos kilómetros, cada tantas leguas, que haya algún lugar donde podemos cambiar caballo, dormir y estar tranquilos para continuar el viaje. Boliche de Pérez nace con esa lógica, con ser un lugar de, en primera instancia, de paro, de paso para las carretas que pasaban, para las caravanas que pasaban, y también para hacer repuesto y recambio de caballo, y si se necesitaban algún recado se hacía, y si necesitaban algún cuero se cambiaba, y también ser un intercambio comercial fluido con las caravanas que iban y venían. Así van haciendo. Posteriormente, cuando se establece ya gente más cerca del boliche, y bueno, es el lugar de atracción de los colonos y de la gente, de los peones de las estancias, que van ahí a pasar sus noches, sus tardes y sus domingos, como te habrán contado también, ¿no? Es decir, el fin de semana era un fin de semana de fiesta. Pero tiene que ver con esa lógica del camino real que se establece entre Buenos Aires y Santa Fe en primera instancia, entre Buenos Aires, entre Santa Fe y Asunción del Paraguay, y entre lo que sería Santa Fe y Santiago del Estero. Esos son los caminos que se van estableciendo, los caminos reales, los caminos que son reales porque por ahí pasaba el camino, porque lo había ordenado el rey por ordenanza, digamos. Entonces el boliche de Pérez tiene esa trascendencia histórica porque estaba contemplado dentro del trazado oficial de la corona española para el Río de la Plata. O sea que no es un lugar más, o que nació, no, nació y estaba contemplado como posta. Es más, en algún momento ese lugar aparece referenciado en mucha cartografía histórica como un lugar para que las tropas, porque después vamos a ver que en el siglo XIX hubo muchas guerras civiles entre unitarios y federales, y también referenciaban el boliche de Pérez, digamos. Entonces, como lugar para poder acampar con la caballada cerca, ¿no? Entonces, históricamente ha sido importante. Cuando Urquiza parte en diciembre de 1851 para pelear contra Rosas en la batalla de Caseros, que es el 3 de febrero de 1852, él cruza toda la tropa de frente a Coronda, porque cruza por Diamante. Ahí, desde Coronda hasta Puerto Gaboto, estaba sentado el ejército grande, 24.000 hombres. Por lo tanto, desde allá hasta acá, cada tanto iban parando, porque no podían parar todos juntos. Las canoas pasaron por acá también, entonces los transportes que llevaban material bélico también, y el boliche de Pérez también fue uno de los lugares donde hicieron parada. Es decir, el ejército no podía concentrarse en un solo lugar, sino que entre Coronda y Puerto Gaboto. ¿Por qué? Porque le servía el río Carcarañá de defensa en caso del ataque. Entonces vos podés guarecerte de este lado, no lo dejás pasar. El Carcarañá acá es profundo. Entonces hasta acá y hasta Coronda era el espacio que ocupó el ejército grande de Urquiza en diciembre de 1851. Hay una circular que le envía Urquiza desde acá, desde Puerto Gaboto, que dice campamento del ejército grande a los gobernadores para que se sumen en la lucha contra Rosas, que va a ser en Caseros al año siguiente, no sé, al mes siguiente. Ricardo, como siempre, muchas gracias, y te vamos a molestar más adelante para continuar conociendo detalles de nuestra historia. Gracias a ustedes. Comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401-493-487 o por correo electrónico a info@solocampo.com.ar. Amigos productores, hasta aquí ha llegado el Solo Campo de hoy. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias.